¿Qué tal? Videotutorial número 14 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos viendo las cosas relacionadas con PHP, en este caso orientado a los objetos. Ya en los videotutoriales anteriores aprendimos a crear nuestro blog personal, ¿ya? Por ahí nos quedó pendiente un par de temas, ¿verdad? Por ejemplo, la construcción de un motor de búsqueda interno para nuestro blog, pero eso en realidad yo lo preferí dejar como tarea para que ustedes también vayan generando sus propias lógicas de trabajo, sus propias lógicas de programación, ¿ok? Y un poco aplicando los conceptos que hemos ido enseñando a lo largo de este curso, ¿ya? Eh, en este video vamos a comenzar una serie de clases, de charlas orientadas a ver temas prácticos. Seguiremos con los temas prácticos para luego ya irnos a ver un poco de teoría. Vamos a ver, por ejemplo, cómo trabajar con el patrón singleton para generar conexiones de bases de datos no repetitivas, ¿ya? Vamos a ver también el trabajo con librerías externas, ya eso ya lo tengo más o menos preparados esos temas. Vamos también a hacer varias cosas. Vamos a aprender, por ejemplo, a crear un formulario de contactos con Flash conectado a PHP. ¿Ya? Lo vamos a hacer con ActionScript 2. ¿Ya? Eh, bueno, hay una serie de temas también. Por ejemplo, vamos a ver algunos videotutoriales, uno o dos por lo menos, dedicados al trabajo con tablas MySQL de tipo InnoDB, ya para poder aprender a trabajar con procedimientos almacenados y ese tipo de cosas. Pero primero es importante que sigamos viendo los temas fundamentales, ¿ya? Antes de partir, quisiera dar las gracias por las invitaciones que me han realizado a distintas charlas. Ya por cierto, un saludo desde acá a nuestro amigo Darwin Morales, quien me invitó a una charla en el DUOC de Valparaíso. ¿Ya? Estoy muy agradecido por él, por permitirme compartir mi humilde trabajo con la comunidad en donde él trabaja. ¿Ya? También a la gente del FOINTEC de Perú, que me invitaron y yo tuve una participación online, ¿verdad? Pero igualmente fue muy enriquecedora, tuve que preparar un material, me esforcé bastante y espero que les haya sido de agrado. Así que seguiremos tratando de generar contenidos. También agradecer a las nuevas personas que han colocado o han comenzado a generar cursos, por ejemplo, los cursos de programación de microcontroladores, ¿ya? La verdad que estos cursos están siendo de bastante ayuda para muchos, ya, así que esperemos que sigan habiendo muchos más. Bien, entonces, como siempre digo, no demos más la lata y vamos a colocar manos en el código. Vamos a cerrar la presentación. Vamos a cerrarla acá rápidamente. Bien. Aquí ya tengo preparado mi directorio. En este caso se llama video PHP PO14, ¿ya? Y vamos a hacerle una serie de trabajos a nuestro video. La idea de esta entrega es que crearemos, como les decía, un registro de usuarios. Ya vamos a partir con este tema, que siempre me lo preguntan. Yo por ahí ya en los videos de PHP estructurado mostré la forma de trabajar con sesiones y eso. Más siempre me quedó pendiente. Yo lo di por hecho que más de alguno ya lo podía hacer por su cuenta, pero me di cuenta de que la pregunta es bastante reiterativa. Entonces tomé la decisión de hacer este video para mostrar cómo trabajar un registro de usuarios. Lo vamos a hacer sin diseño, por supuesto, y ya quien quiera incorporarle estilos CSS y todo ese tipo de cosas, bienvenido sea. Ahí también, por supuesto, preguntémosle a nuestro amigo Domingo Uribe, que de seguro nos va a poder ayudar en ese tema. Vamos a comenzar creando un archivo nuevo, PHP, al que vamos a llamar, como siempre, al video 14 en este caso, lo vamos a guardar en una carpeta llamada class, como siempre, y nuestro archivo también se va a llamar class.php. Vamos a borrarle todo el código y vamos a crear otro archivo. Lo vamos a guardar en este caso en la raíz de la carpeta donde estamos trabajando y lo vamos a llamar index.php. En el archivo class vamos a crear las clases con las que vamos a generar nuestro registro de usuarios. En este caso vamos a trabajar con dos clases, una para la función de conectarse y otra para los métodos que vamos a usar para el registro de usuarios.
Si, por supuesto, si alguien quiere dividir esto en más clases y todo, bienvenido sea, pero por ahora estamos aprendiendo, así que no es necesario que nos llenemos de clases todavía. Esto va, por ejemplo, para nuestro amigo principiante que siempre entra a nuestro chat a contarnos que sabe mucho, y la verdad entiendo que es así, pero siempre es importante que se respete a la gente que está recién aprendiendo. Bien, entonces vamos a crear rápidamente. Esto nosotros ya lo debiéramos manejar. Vamos a crear una clase llamada conectar. Ya esto ni siquiera lo tenemos que explicar, ¿verdad? Esta es la clase con la que vamos a manejar la conexión. Vamos a crear una función public static function, ¿verdad? Con, así la vamos a llamar. Y la idea es que con esta función nos podemos conectar a la base de datos. Vamos a crear otra clase, lo vamos a dejar así eso por ahora. Vamos a crear otra clase, class trabajo, por ejemplo, se puede llamar de cualquier manera, ¿verdad? Y listo por ahora. Vamos a nuestro navegador. Vemos que ya tenemos creado el archivo index y el archivo class.php. Si abrimos el archivo class, acá ya lo tenemos. Tenemos que abrirlo dentro de la carpeta, por supuesto. Aquí lo tenemos. Ya en el módulo de seguridad, por ejemplo, vamos a aprender a bloquear el acceso a esto. ¿Okay? Vamos a aprender una serie de cosas, pero por ahora aprendamos las cosas más sencillas. Vamos a aprender a limitarle los accesos a los usuarios a determinados directorios y a determinados archivos que puedan llegar a ser críticos. ¿Ya? El módulo de seguridad se viene luego, así que tengan un poco de paciencia, que ya tengo más o menos todos los temas preparados. Igual va a ser un módulo sencillo, pero que nos va a permitir aprender a protegernos de manera básica, por lo menos en lo que son nuestros desarrollos web. Ya con el tiempo vamos a ir agarrando más práctica todos, yo creo. Entonces ya tenemos nuestro archivo index creado y nuestro archivo class creado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, en nuestro archivo index, vamos a borrarle, o bueno, dejemos esto, ya que Domingo nos está ya enseñando lo que significa. Creo que ya lo podemos ir dejando. Vamos a colocar en el encabezado un require once al archivo class.php. Bien, si nosotros lo ejecutamos no debiéramos tener ningún tipo de error. Si por ejemplo borramos ese punto ahí, debiéramos, claro, exactamente un warning y un fatal error que indica que la ruta del archivo class está mal. Entonces volvemos a colocar el punto, actualizamos y ya no tenemos ningún problema. Todo fácil hasta acá. Entonces vamos a cambiar el title. Acá también vamos a poner, por ejemplo, registro de usuarios. Perfecto. Ya algo sucedió acá. Perfecto. Vamos a tomar el cotejamiento y lo vamos a cambiar por un chart UTF-8, ¿verdad? Es muy importante. Y entonces vamos a partir creando nuestro método de conexión. Vamos a partir entonces creando una variable llamada con, ¿verdad? Que va a ser igual a MySQL Connect, en donde vamos a pasar el nombre del servidor. En el próximo video, yo creo, en este ya no alcancé a crear la cuenta, vamos a subir esto a un servidor, a un hosting. En este caso yo voy a crear una cuenta de hosting en mi Dreamhost para que podamos hacer pruebas y resolver una duda que muchos tienen, es que cómo suben sus archivos al FTP, cómo hacer la conexión, cómo crear la base de datos, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Lo vamos a ver en un próximo video. En este sentido, entonces seguimos con nuestro registro de usuarios. Creamos entonces la función MySQL Connect. El primer parámetro, recuerden, es el nombre del servidor. El segundo, el usuario. En este caso, como estoy en local, ese es el usuario root. Y mi contraseña, que es la contraseña súper segura, 123456, inhackeable. Luego recuerden el MySQL query, que va a recibir el set names
a esto le pasamos el UTF-8. ¿Para qué hacemos esto? Si alguien no se acuerda, para el tema de los tildes, recuerden, para eso lo hacemos, para el tema de los tildes, para no tener problemas con los caracteres acentuados. Luego ejecutamos la función MySQL selectDB para seleccionar la base de datos, y en este caso vamos a crear una base de datos nueva. Por lo tanto, vamos a ir a nuestro localhost, vamos a ingresar a nuestro phpMyAdmin y vamos a crear una base de datos nueva para esto. Vamos a crear, por ejemplo, una base de datos registro de usuarios. Listo, ya la tenemos creada. Tomamos el nombre, lo copiamos y lo pegamos acá donde dice MySQL selectDB, porque acá tenemos que indicar el nombre de la base de datos. Luego, recuerden, a nuestro método público static, ¿verdad? Tenemos que indicarle también que nos retorne en este caso un valor, y el valor que necesitamos que nos retorne es con. Bien, esto ya lo expliqué ahora, sencillo. La verdad, en videotutoriales anteriores ya lo hemos explicado. De hecho, podía haberlo perfectamente mostrado ya hecho de una vez, pero por ahí hay gente que aún me ha preguntado sobre esto, entonces preferí un poco volverlo a explicar así de manera rápida, en este caso de manera express. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar con los métodos de la clase de trabajo, que es en donde vamos a trabajar el tema del registro de usuarios en sí. ¿Ya? Vamos primero a ir a nuestro index y vamos a hacer unas cuantas cosas. Si tenemos acá nuestro navegador, vamos a crear una tabla. Lo vamos a hacer con tablas para no complicarnos. Como les digo, después si alguien quiere hacerlo con div, el ideal sería hacerlo con div, pero por temas pedagógicos y para no perder tiempo lo vamos a hacer con tablas. Recuerden que acá estamos aprendiendo a programar y no a diseñar. Los temas de maquetación y esas cosas lo está viendo nuestro gran amigo Domingo Uribe. Entonces a nuestra tabla le vamos a dar un align center y un white, por ejemplo, de 400 píxeles. Bien, vamos a crearle una fila, vamos a crearle una columna con un valin top, un align center y un cool span de 2 en este caso. Vamos a colocar un texto, por ejemplo, en H2 que diga registro de usuarios. Si actualizamos, listo, acá dice registro de usuarios. La verdad lo vamos a colocar en negrita mejor, para que se vea un poco mejor. Vamos a colocarlo en strong mejor. Strong, que esto pone los textos en negrita. Strong, listo, ahí se ve un poco mejor. Vamos a colocarle, por ejemplo, un HR. Bien, perfecto, ahí está. Y en este sentido, primero al usuario le vamos a pedir que se loguee. Por lo tanto, si él ya ha creado sus datos, le vamos a decir que se loguee. Para eso, fuera de la tabla, vamos a crear una etiqueta form con un name form y la vamos a cerrar. La cerramos abajo de la tabla. Bien, recuerden donde termina la tabla. Y vamos a crear otra fila, un tr, y en este caso vamos a generar un td con un valin top, un align center. En este caso el align que le vamos a dar va a ser un align right mejor, align right, que quede pegado hacia la derecha, y vamos a decir que ingrese su login acá. Login. Vamos a crear otra columna dentro de la misma fila, valin top, y a este le vamos a dar una line left, es decir, hacia la izquierda, y aquí vamos a colocar un input de tipo text. Como name le vamos a colocar user y nos va a quedar más o menos así. A todos nos debiera estar quedando algo similar. Bien, perfecto, ningún problema. Por ahí podríamos colocarles a las columnas un white, por ejemplo un white de 200 a cada una, para que quede más ordenado el asunto. Eso significaría que a la primera columna también le tenemos que dar un white de 400. Bien, nos quedaría más o menos así centrado. Podríamos también darle un style background color con un color, por ejemplo F0, 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 para que nos quede un poco más ordenado.
La verdad en el Mozilla no se nota mucho, pero si lo abrimos en el innombrable, en el navegador de nuestro amigo Bill Gates, se va a notar un poco más. Bien, por ahí coloquémosle un CCC mejor. A ver. Por eso yo no me gusta meterme en temas de diseño porque me complico demasiado. A ver, veamos con el C. Con el C se nota más. Una tontería, pero que de repente sirve para entender mejor el formulario. Vamos a crear el otro campo ahora para el password. Podemos perfectamente copiar y pegar esta columna. La copiamos acá abajo, la pegamos y acá ponemos password. Al campo, el input ya no es de text, sino que es un campo password, y le cambiamos el name. En este caso puede ser pass. Listo. Si escribimos en él aparecen los famosos puntitos. Si escribimos acá también aparecen los puntitos. Entonces ahora podemos tomar la primera fila, fíjense rápidamente, la copiamos acá abajo, borramos este texto y debajo del HR colocamos nuestro input type de tipo button con un value que diga registrarse, con un title que diga también registrarse y un onClick que ya lo vamos a setear. Vamos a colocar esto en mayúscula. Luego vamos a colocar unos espacios, por ejemplo unas líneas como estas y dos espacios más, y debajo vamos a colocar un botón con el value entrar, por ejemplo, un title entrar y un onClick vacío. Más o menos nos debiera quedar de la siguiente forma, es decir, el botón registrarse y el botón entrar. La idea es que con el primer botón yo pueda entrar directamente, y si es que no me sé mi usuario y contraseña me registro directamente. Podríamos cambiar el título, ¿verdad? Debiera decir simplemente acá arriba ingrese sus datos, así debiera decir, para que quede más claro. Algo más o menos así. Ingrese sus datos, ¿verdad? Que queda un poco más ordenado. Entonces ahora vamos al tema de vamos a hacer una pequeña validación con JavaScript del formulario, para que no pasen los campos vacíos y todo ese tipo de situaciones. Vamos a crear un directorio llamado JS, y dentro de este directorio vamos a tomar un archivo que se llama md5, ¿ya? md5.js, y vamos a crear otro nuevo que se va a llamar lo vamos a guardar aquí en el curso donde tenemos esto, curso, aquí en JS lo vamos a llamar funciones.js. Vamos a crear acá inmediatamente una función validar logueo, por ejemplo, y la vamos a tener aquí para trabajar. Vamos a crear otra función también sobre esta que se va a llamar limpiar logueo, ahí las tenemos. Y ahora vamos a ir a nuestro archivo index, vamos a ir al header y vamos a llamar a nuestros dos archivos JS que tenemos, que es, recuerden, el funciones y también el md5, que acá lo tenemos, es un archivo, una librería, la cual vamos a aprender a utilizar en este preciso momento. Vamos a entonces llamarlas script language javascript type text javascript src, y vamos a buscar primero a la función md5. Es súper importante para lo que vamos a hacer que esta función esté primero, que esta librería esté primero que la de las funciones. Ya van a entender por qué. Script javascript type text javascript y llamamos al funciones.js.
¿Por qué es importante que esté primero el MD5? Porque vamos a llamar un método que esta librería tiene. ¿Para qué sirve ese método? Para encriptar. ¿Qué significa encriptar? Significa convertir una cadena, un string, en una serie de caracteres inentendibles para la vista humana. Más o menos eso en términos bien sencillos. Es un poco convertir un string en un string seguro, ¿verdad? Hay sistemas de encriptación que son reversibles y otros que son irreversibles y que solamente pueden ser, en este caso, vueltos a la normalidad usando lo que se conoce en programación como fuerza bruta. ¿Ya? En este caso vamos a utilizar el tema de la encriptación MD5. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. El usuario, una vez que haga clic acá en entrar, bueno, primero se van a validar que no estén vacíos ni el login ni el password, y luego de eso el usuario va a enviarse esta información vía post, ¿verdad? Con el método post. ¿Y qué es lo que va a suceder? El password que tiene el usuario va a viajar encriptado vía post, lo cual va a permitir que nos protejamos un poco de los ataques de los hackers, ¿ya? Muchas veces los hackers lo que hacen es tomar datos que son enviados vía post o vía jet en las páginas web. Sobre todo los vía post son los más peligrosos porque son los más usados cuando hay trabajo de registro de usuarios y contraseñas. Entonces lo que hacemos nosotros es tomar la contraseña del usuario, la encriptamos del lado del cliente y luego la hacemos viajar vía post. Y la tomamos evidentemente con PHP en el lado del servidor y ya le vamos a hacer un pequeño tratamiento ahí también. ¿Ya? Entonces, vamos a crear primero vamos a trabajar nuestras dos funciones, la función limpiar logueo y la función valida logueo. En la función limpiar logueo, por cierto, vamos a colocar acá otra función que nos va a servir para más adelante, una función para validar el correo. Entonces aquí en la función limpiar logueo vamos a hacer simplemente un document.form.reset y luego le vamos a colocar un document.form.login. No me recuerdo cómo le colocamos al campo, le colocamos user, entonces .user.focus. Fíjense lo siguiente, si nosotros tomamos esta función, que esto ya lo hemos visto antes, y la colocamos en el body con un onload sencillo, fíjense lo que sucede cuando yo cargo el formulario, me carga vacío y el cursor aparece siempre en el campo llamado login. Por ejemplo, ¿se fijan? Sin necesidad de yo tener que seleccionar nada. Algo muy usable y bastante interesante de trabajar. Fíjense que no hay ningún tipo de error JavaScript ni nada. Bien, ahora vamos a trabajar con la segunda función, la función valida logueo. Entonces, como siempre lo hacemos, creamos una variable llamada form a la que le asignamos el document.form. No lo voy a explicar esto porque ya lo hemos visto varias veces. Vamos a preguntar simplemente con condicionales si los campos no están vacíos. En este caso, si form.user.value es igual a 0, entonces muestra un mensaje que diga ingrese su login, ¿verdad? Porque acá le estamos pidiendo el login. Luego colocamos que ese campo se limpie, document.user.value igual a vacío. Luego nos focalizamos en el campo con el focus y luego detenemos la ejecución del script con el return false. Sencillo, ¿verdad? Si nosotros actualizamos, bueno, no sucede nada porque no hemos cargado la función todavía. Tomamos este mismo condicional y lo podemos copiar acá abajo y cambiar en lugar de user que diga pass acá, que diga pass acá abajo, pass, y en el mensaje que diga ingrese su password. No recuerdo cómo se escribe password con 2 S, es la cosa. Bien, luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un form.pass, es decir, el password,
.value, y eso le vamos a decir, antes de hacer el submit, le vamos a decir que sea igual a la función cal md5 que se encuentra en esta librería, y le vamos a pasar como parámetro a esta función el mismo password, es decir, un form.pass.value. Luego hacemos un form.submit, es decir, hacemos que se envíe el formulario. Bien, ya tenemos creada nuestra función, entonces ahora perfectamente la podemos cargar en el botón que le colocamos al formulario para enviar la información, es decir, el botón entrar. La colocamos en el evento on click y actualizamos. Fíjense, ahora me dice ingrese su login, por ejemplo peligro, ingrese su password, por ejemplo 23456. Fíjense lo que va a suceder ahora. Al presionar acá y en entrar, este valor va a extenderse y me va a enviar el formulario vía post. Fíjense, ¿se dan cuenta? Bueno, me lo envió vía jet, puesto que no le seteaba los valores, pero eso es un detalle no menor, un detalle menor. Fíjense cómo me llegó el password, me llegó encriptado. Vamos a probar de nuevo. Vamos a quitar esto y vamos a arreglar el formulario. No sucedió eso porque tenemos que ir acá a la etiqueta form e indicarle que el action sea acá mismo y el método sea el método post. Ahora sí, si colocamos peligro 3456, fíjense, me envía el formulario y me lo envió vía post. Si yo, por ejemplo, ahora acá arriba en el index, debajo de donde dice class, coloco, vamos a hacer una cosa, vamos a colocarle al formulario un input. Generalmente yo lo hago de esta forma, un input de tipo id con el nombre grabar y el valor sí. ¿Para qué hacemos esto? Para que acá arriba podamos preguntar con un condicional en PHP, ya estamos recibiendo, ¿verdad? Preguntamos si existe un valor que viene vía post que se llama grabar, es decir, el campo de tipo id que acabamos de crear. Además, si ese campo es igual a sí, eso significa que se hizo post, por lo tanto podemos usar acá un print r de los valores que vienen vía post. Incluso podemos colocar acá abajo un exit para que el script no se siga ejecutando. Veamos, vamos a enviarlo de nuevo, peligro 13456 por ejemplo, entrar, y fíjense, aquí el PHP me imprimió los valores del arreglo de los que vienen vía post. Entonces fíjense lo siguiente, me entregó el valor del user, del campo user, y fíjense cómo me llegó el valor de la contraseña, me llegó encriptado. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? La verdad, bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá? Con esto yo ya tengo la opción de bueno, no lo vamos a comentar todavía. Con esto yo tengo la opción de darle un poco de seguridad a un eventual registro de usuario, puesto que, como les decía, la contraseña viaja encriptada y me llega de esa misma manera al servidor. Ventajas y desventajas de hacerlo de esta forma. Bueno, en este caso, por ejemplo, si el usuario quiere recuperar su contraseña, no lo va a poder hacer, nosotros no la vamos a saber. Nosotros vamos a guardar esta contraseña en la base de datos. Y si el usuario quiere recuperar su contraseña, vamos a crear un módulo para eso. No sé si alcancemos en este video o lo haremos en otro, vamos a ver para que no nos quede tan largo. Pero la idea es que en lugar de que él recupere su contraseña, lo vamos a obligar a que tenga que restablecerla. Un poco como lo trabajan los CMS. Entonces, bien, ya tenemos esta información. Entonces ahora vamos a ir a trabajar un poco a la base de datos. Vamos a crear nuestra tabla usuarios y le vamos a colocar 1, 2, 3, 4, a ver, 1, 2, unos 6 campos. Con eso yo creo que tenemos perfectamente. 7 para colocar la fecha, por ejemplo.
de hecho debieran ser 8. Bueno, ahí vamos a ver. Y de usuario, el primer campo, ¿verdad? De tipo entero. Vamos a decirle que sea autoincrementable y que trabaje como llave primaria. Luego, por ejemplo, podemos guardar el nombre del usuario como varchar, por ejemplo, con un largo de 100. Recuerden, como es un campo de tipo texto, para no tener problemas con los tildes, lo seriamos con el cotejamiento UTF-8 Spanish. Vamos a guardar el correo del usuario también en un varchar de 100. No es necesario el UTF-8 Spanish en un correo. El user lo vamos a guardar. En este caso, el user va a ser de un largo de 50, por ejemplo. Vamos a guardar un pass JS de 100 y un pass PHP también de 100. ¿Por qué? Porque ya tenemos encriptada la contraseña una vez, pero la vamos a volver a encriptar para tener más seguridad todavía. ¿Ya? Y vamos a crear un campo que se llame fecha, en este caso el que va a guardar el registro, el día en el que el usuario se registró en nuestro sistema. Bien, entonces ya lo tenemos creado en esta tabla. Si la examinamos, acá la tenemos, perfecto. Vamos a insertarle un par de registros, por ejemplo César Cancino, arroba otravuelta.cl, el usuario peligro, por ejemplo. Y el pass primero que vamos a trabajar es este, ¿verdad? Que sería mi contraseña. Así la vamos a guardar en la base de datos, en el pass JS. El pass PHP ya les voy a enseñar a sacarlo, y la fecha la vamos a guardar como now, es decir, la fecha de hoy. Vamos a presionar acá en continuar. Ya tenemos creado el primer registro. Nos falta ingresar un valor todavía, ya les voy a enseñar a ingresarlo. Entonces fíjense ahora, nosotros por ejemplo vamos a ir a nuestro archivo class dentro de la clase trabajo. Vamos por ejemplo a crear un método public function logueo, por ejemplo, y aquí arriba en el index, en lugar de colocar print post, vamos a colocar una instancia de la clase trabajo, por ejemplo t va a ser igual a new trabajo, es decir, creamos un objeto, y luego vamos a decir t logueo, es decir, llamamos al método logueo. Si actualizamos acá, se reenvía la información y no hay ningún tipo de error. Entonces ahora, en nuestro método de logueo, fíjense lo que vamos a hacer. Ya tenemos guardado nuestro pass JS, ¿verdad? Si por ejemplo nosotros colocamos acá la variable pass JS, lo voy a hacer de esta forma por temas pedagógicos, pero la idea no es crear ni llenarse de tantas variables. Pero por ejemplo acá podemos crear varias variables. Podemos crear una variable que se llame nombre, que sea igual a post, y en este caso no, perdón, no estamos en el registro, me estoy confundiendo. Vamos a crear una variable llamada user, que va a ser igual a el array asociativo post, que trae como valor el campo user. Vamos a la pass JS, va a ser igual a el post con lo que tiene la variable pass, ¿verdad? Y vamos a crear otra variable que se va a llamar pass php, que va a ser igual a la función, pero ahora de PHP, md5, y a esa función le vamos a pasar como parámetro el valor que tenga la variable del array asociativo pass. Si se fijan ahora, por ejemplo, si nosotros imprimimos en pantalla, user es igual a user, colocamos un br, pass js es igual a pass js, a la variable, fíjense que ahí lleva el signo de dólar, colocamos otro salto en línea, y ahora decimos pass php es igual a signo de dólar, pass php. Fíjense lo que sucede.
reenviamos la información y fíjense ahora, tengo el usuario, tengo la contraseña encriptada con JavaScript y tengo la contraseña nuevamente encriptada pero ahora con PHP. Se fijan, una especie de doble seguridad para la contraseña. ¿Se dan cuenta? Interesante este tema, ¿verdad? Entonces ahora podemos tomar este valor y modificar el registro que ya habíamos creado. Simplemente pegar esto en el campo que dice pass.php. Ahora sí, si alguno de ustedes es curioso y usa por ejemplo CMS como Joomla, como Drupal o como WordPress, en general los registros de usuarios los trabajan de una manera bastante parecida a esta. Si uno entra a las tablas de los usuarios, lo que hacen estas es guardar los registros, sobre todo lo que son las contraseñas, generalmente las guardan encriptadas, ¿ya? Así que es un tema no menor, un tema que no hay que tirar a la basura, de verdad, y es un tema que de seguro nos va a permitir darle mayor inteligencia a nuestras aplicaciones, ¿ya? Por ahí a nivel de seguridad podemos colocar varias cosas. Acá por ejemplo podemos evitar que nos ingresen caracteres HTML, podemos usar MySQL Real Escape String, pero eso lo vamos a ver en el bloque dedicado a la seguridad. Vamos a aprender también a limpiar un poco las variables que llegan vía POST para evitar los ataques de tipo XSS, son inyecciones de código, ¿ya? Pero primero tenemos que aprender estos caramelos, como les llama un amigo mío, Alejandro Cheijen, para quien un saludo si es que está viendo este video, que él siempre, generalmente cuando me envía un código interesante, él me dice, mira, ahí tienes un dulce o ahí tienes un caramelo. Bien, ahora que ya entendimos el tema de la encriptación, tenemos que hacer varias cosas acá. Primero, tenemos que en el método logueo tenemos que preguntar si el user y ambos pass, porque ahora son dos, existen dentro de la base de datos, y si es así lo dejo pasar y si no, bueno, le deniego el acceso. Pero antes de eso, en la primera línea del archivo class tenemos que declarar un session start. Vuelvo a reiterar, por ahí la otra vez nuestro amigo Henry Díaz me preguntaba que tenía un error, de hecho creo que está acá en el foro esa consulta, yo se la respondí por si acaso. Acá tenemos el foro. Por cierto, saludos a quienes están conectados en el momento en el que estoy grabando el video, nuestro amigo Jeffrey, nuestro amigo Domingo Uribe, nuestro gran amigo Cernet, ¿verdad? Saludos para ellos, nuestro amigo Diego, no sé si por acá está también nuestro gran amigo Juan Ortiz, futuro talento de la informática. Imagino que también está nuestro amigo Fernando Llanes, nuestro amigo Juan Ortiz. Bueno, saludos para todos. Bueno, aquí en el foro había, vamos a esperar que cargue, una duda, ¿verdad? Que estaba un poco relacionada con esto. Aquí es esto: error en uso de variable de sesión. Entonces nuestro amigo Henry Díaz nos puso un código en el que él, en la primera línea, declaraba un session start y le aparece que lo tiene declarado dos veces. ¿Qué es lo que yo creo? Fíjense, él hace un session start y luego tiene un archivo que llama a través de un require once llamado conexión.php. Lo más probable es que él dentro de ese archivo tenga otro session start y eso es lo que le esté causando problemas. De hecho, acá abajo yo, no sé si él ha visto el comentario, yo le puse como respuesta que posiblemente en el archivo de conexión tengas otro session start. Bien, entonces ahora ya creamos el session start. Entonces ahora tenemos que crear una consulta SQL para preguntar si es que en la base de datos ya existen estos valores, es decir, el user y el pass que ingresaron el usuario, para poder validar su ingreso. Vamos a crear entonces una variable llamada SQL select asterisco from. De hecho, acá, para que nuestro amigo principiante no se enoje con nosotros, podemos evitar el uso del asterisco y podemos simplemente decir user. En realidad yo prefiero usar el asterisco, no voy a pelear con nadie. Select asterisco from usuarios, donde user sea igual a la variable user que tenemos acá arriba, and, es decir, y passjs sea igual, comilla comilla, a la variable passjs,
y, es decir AND, pass PHP sea igual a la variable pass PHP. Si nosotros imprimimos esta consulta en pantalla, por ejemplo colocamos SQL, fíjense cómo nos debiera quedar. Actualizamos, ahí tenemos la consulta. Si nosotros tomamos esta consulta, la copiamos y la pegamos en el localhost, aquí en la base de datos con la que estamos trabajando, la pegamos y la probamos, nos muestra un registro, es decir que tenemos un registro con estos dos usuarios y contraseñas. Bien, luego en el registro de usuarios vamos a validar que el user ingresado por la persona no existe en la base de datos, para que no se repitan. ¿Ya? Entonces ya tenemos listo. Esta es una mezcla, por lo tanto nosotros después, al validar que los usuarios no se repitan, pueden haber varias personas con la misma contraseña, pero no varias personas con el mismo usuario. ¿Ya? Eso es un poco para darle redundancia y para darle consistencia, perdón, a nuestros datos. Entonces ahora que tenemos nuestra consulta, simplemente lo que hacemos es ejecutarla, una variable llamada res, por ejemplo, con un MySQL query. Decimos MySQL query, le pasamos, recuerden, el segundo valor es conectar, porque es la clase que tenemos arriba, el operador doble dos puntos y el método estático llamado con. Si lo ejecutamos, no debiera mostrarnos ningún error. Perfecto. Fíjense si yo hago esto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si yo borro, por ejemplo, ese AND de la consulta y la ejecuto de nuevo, bueno, no me aparece ningún error, pero es porque no yo tengo deshabilitado eso. Lo que pasa es que muchas veces me muestran un error del tipo error en el MySQL numRows, o MySQL fetch array, o MySQL fetch assoc, y generalmente esos errores es porque tienen un problema con la sintaxis o los nombres de los campos y tablas en la consulta SQL, o un error con los datos que usan para conectarse a la base de datos. Ojo con eso. Entonces ahora en nuestro método hacemos un condicional con un if else y preguntamos si MySQL numRows, es decir, si la cantidad de registros de la consulta es igual a 0, eso significa que el usuario, los datos ingresados no existen en la base de datos. En caso contrario, sí existen. Vamos a hacerlo así en primera instancia. Es decir, si la consulta no nos retorna valores, significa que estos datos no existen en la base de datos. Por lo tanto, los datos ingresados por el usuario, en este caso en el formulario de logueo, no existen. Por lo tanto, no puedo permitirle que se loguee. En caso contrario, sí existen, y voy a hacer unas cuantas cosas. Veamos. En este caso los datos que ingresé sí existían, por lo tanto sí existen. Pero por ejemplo, si lo probamos acá en el Explorer y ingreso peligro, voy a colocar cualquier contraseña, cualquier cosa, presiono en Enter, no ha actualizado creo, vamos a colocar peligro de nuevo, cualquier cosa, y fíjense, los datos ingresados no existen en la base de datos. ¿Se fijan? Un sistema de validación bastante interesante. Entonces ahora, en ambos casos voy a hacer algo distinto. Por ejemplo, aquí, en el caso de que no existan, vamos a cortar este texto, porque lo vamos a volver a usar. Vamos a colocar un script, es decir, vamos a embeber un archivo JavaScript dentro de nuestro PHP. El otro día les preguntaba en el chat qué se ejecutaba primero si hacíamos esto, el PHP o el JavaScript. Evidentemente el PHP, y luego lo último que nos retorna es este script de JS que se va a ejecutar. Recuerden siempre colocarle el tipo text JavaScript, si no en algunos navegadores no nos funciona. Usamos un alert, por ejemplo, con comillas simples porque estamos dentro de comillas dobles, y aquí colocamos el texto que habíamos mostrado hace un rato. Los datos ingresados no existen en la base de datos, punto y coma, y
y luego por ejemplo podemos colocar un window.location y le decimos que se vaya a index.php. Si lo probamos en Explorer, que es donde teníamos el error, reintentar, los datos ingresados no existen en la base de datos, perfecto. Si ingresamos otros, no existen en la base de datos. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? En caso contrario, en caso de que existan los datos, vamos a hacer varias cosas. Vamos a primero crear un archivo nuevo de tipo PHP, llamado por ejemplo, vamos a guardar en la raíz y lo vamos a llamar home.php. Vamos a copiar esta línea que tenemos acá arriba, que es el require once del archivo class, ¿verdad? Le vamos a cambiar el title, por ejemplo, contenidos. Vamos a cambiarle el cotejamiento también. Vamos a cambiarle acá, porque generalmente TeamViewer me los pone con Charter ISO y yo los quiero con Charter UTF-8. Bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer acá en nuestro método? Vamos primero a crear un if dentro del else. Fíjense, un if anidado. Si la variable reg es igual a MySQL fetch array, por ejemplo, de la variable res, que es la que tenemos acá arriba con la consulta SQL, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a crear una variable de sesión llamada de sesión clase 14, por ejemplo, y le vamos a decir que sea igual a la variable reg con el valor id usuario, que acá lo podemos llamar porque estamos usando el asterisco. Luego de eso vamos a hacer un header location al archivo home.php. Si ejecutamos esto ahora, por ejemplo, colocamos peligro 1, 2, 3, 4, 5, 6, él me llega al archivo home.php, puesto que la validación fue correcta. Si lo ejecutamos en Mozilla también me lleva al archivo home, me deja pasar sin ningún tipo de problema. Bien, todo bien hasta ahora, todo perfecto. Entonces ahora vamos a, por ejemplo, cambiarle, no, dejémoslo así. Entonces ahora aquí en el archivo home vamos a preguntar si acá arriba vamos a preguntar si session, que es la sesión que creamos, es decir, si existe. Por ahí algunos servidores no aceptan esto. Les voy a mostrar una forma de manejarlo de mejor manera. Sacamos la llave de acá, es decir, si la sesión existe, te muestro los contenidos. Si no, hago un else con un echo al que le vamos a colocar unos cuantos códigos JavaScript, en este caso un script. También recuerden colocarle el type, text JavaScript. Vamos a colocar un alert: usted no debe loguearse primero para acceder a este contenido. Faltó una R ahí, sobró, perdón. Y en caso que no esté logueado, lo mandamos a loguearse con un Windows Location directamente al index.php. Veamos, probémoslo ahora. Si probamos el archivo home, perfecto. Fíjense lo que vamos a hacer, porque acá ahora tenemos un problema, no podemos probar si efectivamente esto está funcionando o no, porque ya nos logueamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle al class que en este caso la sesión se llame de manera distinta, se llame video, porque ya la sesión existe en el servidor, la sesión con la prueba que habíamos hecho. Entonces aquí se va a llamar video.
simplemente lo vamos a hacer para probar. Video. Entonces si ahora actualizamos acá, fíjense, no existe esta sesión, por lo tanto me dice que debo loguearme primero para acceder al contenido. Si yo entro ahora con datos cualquiera, los datos ingresados no existen en la base de datos. Si yo ingreso datos correctos, él me permite perfectamente loguearme. Lo mismo acá en Mozilla. Si yo por ejemplo trato de volver al archivo home, lo trato de abrir directamente acá del navegador, home.php, en Explorer también me dice lo mismo, puesto que este es un código que se está ejecutando del lado del servidor y es totalmente independiente al navegador. ¿Por qué le cambié el nombre a la sesión? Porque ya había creado la sesión clase 14, entonces como ya existía, por más que yo tratara de actualizar acá, no la iba a destruir. Hay una forma de destruirla, ahora lo vamos a ver, pero en general, en este caso para temas pedagógicos, preferí cambiarla para que se viera el efecto de que no me deja entrar en caso de que no esté logueado. Les decía que hay personas a las que quizás no les va a funcionar esto, ya esta forma de validar una sesión. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En lugar de hacerlo así, van a colocar la función iset preguntando si existe la sesión, y bueno, lo demás se trabaja de manera similar. Y eso es todo. Para imprimir el valor de una sesión, como siempre, por ejemplo, print r, las sesiones también son arrays, por lo tanto print session, y en este caso me va a mostrar el ID del usuario. Bueno, en este caso tengo dos sesiones creadas, fíjense, porque ahí está la primera sesión que creamos, que aún existe en el servidor, y la segunda sesión. ¿Se fijan? ¿Se fijan lo interesante que es el tema de trabajar con sesiones, por ejemplo? Las sesiones se guardan como una especie de cookie en el servidor y están asociadas a la sesión del PC del cliente. Guardan una especie de cookie en el navegador, pero no es una cookie en sí. En lo personal a mí no me gusta trabajar con cookies porque las encuentro invasivas. No así las sesiones, porque las sesiones tienen un tiempo de expiración bastante corto. Nosotros se lo podemos setear, por ejemplo hay formas de configurarle a las sesiones su tiempo de vida, su tiempo de duración. Se pueden setear que duren, no sé, una hora, un día completo, no sé, en general. Yo lo que hago es setearlas, dejarlas por defecto, y creo que por defecto trabajan con 20 minutos, 10 minutos más o menos, que es un tiempo adecuado. Ojo que eso no significa que si una persona entra, cada 20 minutos se va a tener que estar logueando de nuevo, sino que si no ejecuta ninguna actividad en la página, el sistema lo va a botar y lo va a mandar a loguearse. Algo que se usa mucho, por ejemplo, en las páginas web de los bancos. En general, cuando yo estoy en el banco y por ejemplo dejo la página sin hacer nada unos 5 minutos y después voy a ingresar de nuevo, la página me dice que tengo que volver a loguearme. ¿Se fijan? Entonces es un tema bastante interesante. Bien, ya tenemos el tema del logueo, ya lo tenemos completado. Para terminar vamos a aprender a saludar al usuario, ya, y con eso vamos a terminar este video. En el próximo vamos a terminar nuestro registro de usuario, vamos a hacer el formulario de registro para aprender a hacer un registro de la base de datos con el tema de la encriptación asociada también. En la clase trabajo vamos a crear un método, podemos separarlo, por ejemplo, colocamos el nombre, por ejemplo, función para obtener el nombre del usuario logueado. Creo que me faltó acá obtener letra E, y acá colocamos también, por ejemplo, un comentario. Función para que el usuario se loguee. Y en este caso entonces creamos el último método que vamos a crear, un public function, por ejemplo saluda al usuario. Lo creamos dentro de la clase trabajo. Vamos a crear un atributo, por ejemplo, para trabajar este método, private, por ejemplo, nombre igual a un array, para poder trabajarlo como array. Entonces, por ejemplo, acá decimos
una variable SQL select nombre from usuarios, donde id usuario sea igual a un parámetro que va a recibir esta función, que sería id usuario, es decir, la variable id usuario. Luego colocamos el REST MySQL query SQL conectar con, ¿verdad? Y luego hacemos un, por ejemplo, podemos hacerlo de varias formas, pero lo vamos a hacer de la manera tradicional. Vamos a hacer acá un while con un reg MySQL fetch assoc para que apliquemos todo lo que hemos visto. Y acá colocamos la variable reg y decimos que el atributo nombre que creamos arriba le colocamos los corchetes para que se indique que se está llenando con el arreglo que proviene del MySQL fetch assoc, y le decimos que sea igual al arreglo en sí, al arreglo reg. Luego retornamos el valor de el atributo nombre. Para eso usamos el puntero dis. Entonces aquí, por ejemplo, en el archivo home creamos una variable t new trabajo, por ejemplo, y creamos un método que se llame, por ejemplo, nom, que va a ser igual a la función saluda al usuario, una instancia que es de la clase t, del objeto t, que es una instancia de la clase trabajo, y le pasamos como argumento el valor de la sesión, en este caso de la sesión video 14. Entonces, por ejemplo, aquí en el body, simplemente de manera sencilla podemos decir echo hola nom, bienvenido, o podemos colocarle con una arroba para que quede más estándar, más unisec. Fíjense, actualizamos y dice hola, bienvenido. Bueno, acá hay un tema importante, que esto lo debiéramos trabajar de esta forma. Debiéramos colocar acá comilla, comilla, punto, punto, colocamos la variable nom y le indicamos los dos valores, en este caso el contador y el campo al que hace referencia, en este caso el campo nombre. Ahora sí, hola César Cancino, bienvenido. Fíjense que ningún problema con los tildes ni nada por el estilo. Peligro 2, 3, 4, 5, 6. Hola César Cancino, bienvenido. Fíjense el resultado HTML que nos devuelve esto. No sé si acá lo podremos ver. Acá lo podemos ver, el doctype, ¿verdad? Todo bien. Eso lo podemos quitar, no es necesario. El head, el charter, el title y el texto sin ningún tipo de problema con las tildes. ¿Se fijan? Por ahora este video lo vamos a dejar hasta acá, y en el próximo entonces terminamos nuestro registro de usuario. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el próximo? Vamos a aprender a hacer el registro, ¿ya? Y vamos a aprender a trabajar, a manejar el tema de cerrar la sesión. También, no sé si alcancemos en el próximo, quizás se nos extienda uno más, pero de ahí no pasa, para que aprendamos también a hacer un sistema sencillo para que los usuarios puedan restablecer su contraseña, ¿ya? Aquí también en el registro vamos a aprender a hacer un sistema en el cual el usuario pueda recibir un link de verificación, ¿verdad? Hacer clic en él y luego aprobar o darse de alta en la página web, ¿ya? Para eso vamos a subir este sistema en una cuenta del Dreamhost que yo voy a crear con una base de datos específica para que ustedes puedan verlo en funcionamiento real. Bien, entonces sería todo por ahora. Le vamos a dejar este video tutorial hasta acá. Como siempre los invito a seguir viendo los videotutoriales. Ya fíjense que tenemos bastantes aportes de nuestro amigo, por ejemplo, Ángel Alejandro Rodríguez, que les decía del tema de la programación de microcontroladores. Más de alguien se tiene que estar preguntando qué pasó acá, 2 veces el video 5, pero es que son 2 partes. Eso por ahora, así que no me queda más que solamente invitarlos a
para la próxima oportunidad. Por ejemplo, quien quiera y quien pueda hacer donaciones, este minuto son sumamente bien recibidas. Así que eso, y entonces nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias, les habló César Cancino desde cesarcancino.com. Hasta luego.